Entre balas y reformas, voces de un siglo herido. Colombia es una tierra de contrastes, una nación donde la esperanza y la guerra han convivido en el mismo territorio durante décadas. En este podcast quiero llevarte a un viaje por el siglo XX colombiano, por sus transformaciones, sus dolores, sus resistencias. Soy Hilary Michel y hoy quiero que escuchemos la historia no solo desde los grandes discursos, sino también desde las voces silenciadas, las calles polvorientas de los pueblos, las decisiones en los palacios y las heridas que todavía marcan nuestro presente. En el siglo XX inició para Colombia con promesas de progreso, de educación, de civilización. Los gobiernos impulsaron ferrocarriles, telégrafos, escuelas normales. Las élites hablaban del ingreso a la modernidad. Pero ¿para quién era esa modernidad? Según la historia Eduardo Sáenz Rovner, en 1997 las reformas económicas de los años 30 lideradas por López Pumarejo marcaron el inicio de un Estado con ambición intervencionista, pero también evidenciaron las tensiones entre el campo y la ciudad, entre el obrero urbano y el campesino sin tierra. Mientras tanto, el analfabetismo supera el 50% en el campo. Las relaciones feudales persistían y los reclamos de los trabajadores eran respondidos con represión. La modernidad avanzaba, sí, pero arrastrando desigualdades estructurales. Como lo plantea Calle Mesa en el 2007, el sistema de derechos fundamentales de la época era frágil, formal y muchas veces incompatible con la vida real de millones de colombianos. De la violencia política del conflicto armado, en 1948 Bogotá arde en llamas tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Fue el símbolo del fracaso del sistema bipartidista, ya que se abrió una herida profunda que fue la violencia, una guerra civil sin nombre oficial con machete y escopeta entre liberales y conservadores. Más de 200.000 muertos. Arboleda Ramírez en el 2014 nos recuerda que esta violencia no solo fue partidista, también fue territorial, simbólica y cultural. Era una guerra por el control de la tierra, del estado del discurso. En 1966 nacen las FARC y el ELN. No surgieron del vacío, sino del abandono rural, de la persecución a los líderes sociales, del fracaso del Frente Nacional en incluir a todas las voces. Luego llegó el narcotráfico en los 80. La guerra se fragmentó en guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerza pública. Todos en un tablero manchado de sangre con la población civil como el rehén. El historiador Alfredo Molano decía que el conflicto colombiano es la guerra de los que no contienen contra los que no oyen. Los procesos de paz entre el perdón y la traición. En los años 80, Belisario Betancur abrió las puertas al diálogo. Surgieron acuerdos con el M-19 y otros grupos insurgentes. Algunos dejaron las armas como el EPL y el PRT, pero muchos de sus miembros fueron asesinados. El caso de la Unión Patriótica es quizás la mayor tragedia política del país. Más de 3.000 militantes fueron exterminados. Herrera Contreras en el 2019 analiza cómo la decisión de desmovilizarse implicaba para los combatientes no solo un cambio de vida, sino enfrentar estigmas, inseguridad y el peso de una sociedad que no siempre perdona. En los 90, con el proceso constituyente, hubo una luz, la Constitución del 1991, un pacto social moderno, pluralista que reconocía a pueblos indígenas, derechos sociales y nuevos mecanismos de participación. Hurtado Quintero y Marín Reina en el 2021 recuerdan que esa Carta Magna fue también un intento de cerrar el ciclo de violencia. Luego vinieron los años 2000 con la política de seguridad democrática. Leal Buitrago en el 2006 advierte que esta estrategia buscó recuperar el control territorial, pero con altísimos costos en derechos humanos y con graves escándalos como los falsos positivos.
Finalmente, el proceso de paz con las FARC en el 2016 hubo un acuerdo ambicioso firmado con el Nobel en la mano, pero atacado por sectores políticos y resistido por muchas víctimas que aún no sienten justicia. La Comisión de la Verdad en el 2022 sostiene que el principal reto de Colombia no es solo firmar la paz, sino implementarla con verdad, reparación y no repetición. El poder político y las nuevas formas de participación. Durante buena parte del siglo XX, la política fue elitista, familias tradicionales, partidos cerrados, clientelismo estructural, pero desde los 90 y especialmente en el siglo XXI emergieron nuevas formas de participación, juntas de acción comunal, pueblos indígenas, mujeres jóvenes, excombatientes, ambientalistas. Ramos Pérez en el 2022 lo llama historia rebelde, la memoria contada desde abajo. Ya no solo las élites las que escriben el relato nacional, internet, redes sociales, cabildos, movilizaciones como el Paro Nacional 2021, todo esto demuestra que hay una ciudadanía activa que no resigna, pero los riesgos persisten: líderes sociales asesinados, discursos de odio, concentración mediática. En todo este podcast quiero dejar una pregunta: ¿cómo construir paz en un país tan herido? Colombia ha intentado modernizarse con heridas abiertas. No es posible hablar de desarrollo sin justicia ni democracia sin verdad. Hoy más que nunca necesitamos escuchar todas las voces: la del campesino, la de la mujer desplazada, la del excombatiente que quiere otra vida, la del joven que no quiere heredar la guerra. Porque como dijo una vez el poeta William Ospina, un país que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero un país que lo ignora voluntariamente ya la está repitiendo. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Es una invitación a la memoria, al diálogo y a la construcción del futuro.